Hola, somos Ana Luz, Guille y Nico y en esta presentación les vamos a contar de nuestro trabajo sobre los datos de bosques nativos en el país, realizado en el marco de las mentorías de la Diplomatura en Ciencia de Datos. El trabajo se titula Estimación de biomasa forestal y justamente va a ser el principal objetivo. Pero en esta primera parte les vamos a contar cómo visualizamos nosotros los datos disponibles y el proceso de curación que llevamos adelante para en un futuro poder usarlo en un modelo de aprendizaje automático que nos permita estimar alguna cantidad relacionada con la conservación de los bosques, como podrían ser la altura media de las especies leñosas o bien la biomasa que almacenan por hectárea. ¿Pero qué es la biomasa? Cuando hablamos de biomasa nos referimos a la materia viva del bosque, que se mide a través del carbono que se almacena en los organismos vegetales. La herramienta principal que tenemos para conocer la información de los bosques son los inventarios nacionales de bosques nativos que recopilan datos en el campo, y esto nos permite estimar las características claves de los bosques en momentos específicos. Para este trabajo usamos dos datasets del inventario del 2023, uno a nivel individuos, que cada especie leñosa es registrada, y otro un poco más general de información estadística sobre las unidades de muestreo. Las unidades de muestreo son celdas de 10 por 10 kilómetros de una grilla que divide todo el país y están centradas en puntos dentro de los bosques nativos, como podemos ver acá en la imagen del fondo. Lo primero que hicimos es observar la distribución espacial de la información que teníamos disponibles, usando el dataset general, de las unidades de muestreo. Lo primero que distinguimos es que las unidades de muestreo se dividen en 7 regiones forestales: la selva tucumano-boliviana, las yungas, ocupando una gran porción del terreno nacional, el Parque Chaqueño; hacia el oeste del país, el monte, ocupando las provincias de Misiones y Corrientes, la selva misionera, el Espinal; más al sur, el bosque andino patagónico; y por último, el delta del río Paraná o selva paranaense. Estas regiones vale la pena analizarlas por separado porque, como vamos a ver en las imágenes, ya vemos acá en las imágenes y después vamos a analizar un poco más en profundidad, tienen características muy distintivas entre sí. También contamos con información sobre el estado de conservación de las unidades de muestreo. Estas se clasifican según el ordenamiento territorial de bosques nativos en categoría 1, 2 o 3, siendo la 1 la de mayor valor de conservación. Con esto en mente, encontramos que un 12% de las registradas como categoría 1 estuvieron afectadas por incendio, tienen rastros de incendio, y en un 11% de las categoría 2 pasa lo mismo. Como así también hay presencia de ganado y pastoreo en un 62% de las unidades de muestreo de categoría 1. Pero también pudimos observar algunos aspectos sobre la diversidad de las regiones. Por ejemplo, especies no arbóreas como helechos, lianas o cactáceas aparecen en casi todas las unidades de muestreo del dataset. Acá podemos ver que dentro de estas regiones la más heterogénea es la selva misionera. Sin embargo, en general, no menos del 91% de las unidades de muestreo tienen presencia de estas especies. Ahora sí, podemos pasar a hablar un poco de las variables numéricas. En este trabajo solo elegimos 5 para evaluarlas, son las de más interés para la estimación de los valores que queremos encontrar. Estas son la altura media en la unidad de muestreo, la suma del diámetro a la altura del pecho, era el área basal por hectárea de los individuos vivos, el volumen comercial de cantidad de madera por hectárea de los individuos leñosos vivos y la cantidad de estos. Y como dijimos antes, vamos a realizar un análisis por separado de cada una de estas regiones. ¿Cómo se comportan estas variables? Lo primero que vemos es el monte. Tenía 103 registros y es la región con menos cantidad de madera en todas las variables que nos interesan. Es la de altura media menor, área basal más pequeña y volumen comercial menor, medio, ¿no? Pero esto tiene bastante sentido al ser una región bastante poblada por arbustos. En la región del Espinal teníamos 262 registros y vemos un salto en los valores del volumen comercial a 59 metros cúbicos. Y acá les voy a contar sobre una relación que nos pareció muy interesante para esta tendencia se cumplía para todas las variables, que hay una relación cuasi lineal entre el volumen de madera, el área basal, y el volumen de madera y la altura media. En esta no se vislumbra tan claramente, pero vamos a ver que es una tendencia que se sostiene en todas las regiones. El Parque Chaqueño, con 2.801 registros, es la región con más datos que teníamos y con la menor dispersión entre los datos. También se observan las mismas características que decíamos antes. La región de la Yunga contaba con 298 registros y presenta el volumen comercial medio más alto.
La selva misionera tiene 666 registros y tiene la mayor altura media. El bosque andino patagónico, con 242 registros, muestra la mayor área basal media y, como dato de color, acá se encontraba el individuo más alto de todas las regiones. Por último, la selva paranaense presenta la menor cantidad de registros, teníamos solo 18, pero seguimos observando la tendencia medio lineal, bastante lineal, entre volumen de madera y área basal. No se puede observar tanto entre volumen de madera y altura media, pero discutiremos de eso un poco más adelante. Ahora sí, con toda esta información en mente, podemos pasar al proceso de curación de datos. En esta sección hablaremos de exploración y curación de datos. Para ello utilizaremos ambos datasets disponibles del Inventario Nacional de Bosques Nativos. Ellos son la tabla de datos generales y los datos de individuos muestreados. Comenzaremos con la tabla de datos generales y cabe mencionar que este dataset está compuesto principalmente por información previamente curada y estimada, por lo que nuestro trabajo de curación se centrará en identificar outliers y así reducir el sesgo de las distribuciones de las variables de interés. Comenzamos con una matriz de correlación de las variables de interés. Ellas son individuos vivos, altura media, área basal, volumen de madera y porcentaje de cobertura total. Al revisar nuestra matriz podemos observar que la mayor correlación se centra en las tres variables de altura media, área basal, volumen de madera. Luego realizamos un análisis bivariado, comenzando primero por área basal versus volumen comercial y luego por altura media estimada versus volumen comercial. En ambas distribuciones podemos destacar los outliers marcados con una cruz, y lo que decidimos hacer con estos outliers fue no eliminar los registros, sino convertir los datos en valores nulos para luego ser imputados con Simple Imputer de Scikit-learn. En esta tabla podemos ver un análisis por región de los valores medios de las variables mencionadas luego de aplicar el Simple Imputer. Pasando al dataset de individuos, mencionamos que en este dataset también optamos por preservar la totalidad de los registros para evitar la pérdida de información y maximizar la utilización de recursos invertidos en las mediciones de campo, pero también para optimizar el uso de recursos computacionales. Nuestra estrategia se basó en descartar las variables redundantes, así como aquellas que tienen baja completitud de datos. Podemos observar, hay varias categorías que tienen muy poca cantidad de valores no nulos, y después de un análisis un poco más en profundidad de estas mismas variables, detectamos que las mismas pertenecen todas a la región de monte únicamente, por lo que decidimos descartarlas por no pertenecer a la totalidad del dataset. Para el manejo de outliers se realizó una suerte de ranking de las variables que tienen mayor conteo de valores considerados outliers, de las cuales decidimos elegir las primeras 5 y realizar el siguiente paso de análisis más exhaustivo. En el siguiente paso lo que hicimos fue análisis registro a registro para restringir las remociones de datos a solamente valores que tienen indicios de error de medición o de carga. Para ello revisamos cada registro y también nos ayudamos con boxplots para identificarlos. Luego trabajamos con encoding para variables categóricas. En este caso generamos nuevas columnas numéricas a partir de variables categóricas que considerábamos de interés. Por ejemplo, región OFC, parcela concéntrica y ley número 106, a las que se les aplicó One Hot Encoding, generando nuevas variables a partir de cada clase de estas variables originales. La variable estado de individuos también se codificó de cierta manera. Lo que hicimos aquí fue convertirla directamente en valor numérico, ya que estaba compuesta de clases en formato string, pero que representaban números del 0 al 4. Con el objetivo de reducir la dimensionalidad del dataset y ganar información, realizamos un análisis de componentes principales
para el que tuvimos que primero escalar con un Standard Scalar de Scikit-learn y luego también imputar todos los posibles valores nulos faltantes con Simple Imputer también de Scikit-learn. Luego analizamos una matriz de correlación en el que podemos ver que los componentes principales elegidos guardan fuerte correlación con las variables de interés. Y estas son las variables finales de cómo ha quedado nuestro dataset.